¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. ¿Tienes un libro que merece ser publicado? Este mensaje es para ti. O Ediciones te proporciona el más completo servicio de edición, diagramación y publicación para que tu libro entre en las principales plataformas digitales de venta de libros impresos y electrónicos. El equipo de O Ediciones te permite hacer realidad el sueño de publicar ese libro en el que tanto has trabajado. Cuentan con un excelente programa de producción editorial en el que lo más importante es que todas las ganancias que genere la venta de tu libro son tuyas, de nadie más. Dile adiós a las trabas para publicar que ponen las viejas editoriales y entra de lleno en el futuro de la producción literaria. O Ediciones, publica, hazte notar y convierte tu sueño en realidad. Jorge Rodríguez asoma nuevamente que el diálogo de México se va a acabar, que está obstinado de que la oposición no haya cumplido lo que se ha pactado en la Mesa de México y que, bueno, ya no tiene ningún sentido sostener tal negociación, si es que acaso hemos estado en presencia de una negociación real, para los próximos meses, las próximas semanas. Hoy vamos a analizar qué es lo que ha pasado con la Mesa de México y sobre todo por qué el chavismo está en una condición en la que perfectamente podría prescindir hoy de esa mesa. ¿Por qué? Porque sencillamente ha logrado varios objetivos que eran los que se había planteado al inicio de la negociación en México. Y ya esa negociación prácticamente se le convierte en una carga en la espalda, se le convierte en un peso muerto. Hoy, en analizando las razones por las que el chavismo ya ha ganado en la Mesa de México, lamentablemente otra vez, como lo habíamos anticipado, en una negociación chucuta, chimba. Hoy no se lo pierdan en Analizando. Y quiero mandar un mensaje en mi condición de coordinador del proceso de diálogo por parte del gobierno bolivariano de Venezuela. Si hay algo en lo que yo creo es en la palabra empeñada. Y esos representantes de la derecha venezolana que firmaron un acuerdo social en la Ciudad de México, en presencia del gobierno de los Estados Unidos mexicanos, en presencia de los países acompañantes del Reino de los Países Bajos y de la República Federativa de Rusia, y con el aval, todo hay que decirlo, porque ellos le preguntaron primero, porque ellos le solicitaron primero autorización a sus dueños del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Si no se cumple con la devolución al pueblo de Venezuela de los 3.200 millones de dólares que le habían robado, que le habían secuestrado y que habíamos acordado que se le devolvieran, pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra. Un hombre sin palabra es nada. Una mujer sin palabra es nada. Si yo pongo mi firma y pongo mi nombre en un documento, en un compromiso, mi obligación moral, ética, espiritual, es increíble que todo esto que tiene que ver con las negociaciones entre el régimen y la oposición, que es una historia, como ya yo he dicho en otras ocasiones en espacios como este, que tiene por lo menos 15, 20 años, y podemos cifrar muy claramente el punto de inicio de estas negociaciones en aquellas que se dieron en Caracas con presencia de la OEA, con presencia del Centro Carter, con presencia de actores internacionales que en aquella ocasión, tan lejos como en el 2002, 2003,
vinieron y que a resolver la crisis política venezolana que había tomado clímax, quizá en la época del 11 de abril y posteriormente durante el paro petrolero, ya se adelantaba cómo iban a hacer las cosas siempre y cuando el chavismo se sentase en una mesa a negociar. Bueno, el transcurso de las cosas, justamente después de todo aquello, en cada una de las negociaciones que ha entablado el chavismo con la oposición y la presencia de la comunidad internacional en todo esto, siempre ha sido más o menos la misma. En general, se ha producido una situación en la que nunca, óigase bien, nunca la oposición ha podido ganarle una al régimen en estas negociaciones. Las negociaciones siempre han servido para aplacar los ánimos de la oposición de calle, la gente de carne y hueso que quiere cambio de régimen en Venezuela. Y en general lo que hemos estado es en presencia pues de burlas continuadas. Esto ha sido más o menos como una maratón de películas en donde el signo común del género de esas películas ha sido el humor negro, la burla, ha sido la estafa. Entonces, esto en términos generales. Ahora, cuando nos toca analizar solamente el episodio de México y qué es lo que ha ocurrido allí desde hace un par de años se montara el tinglado con la oposición y el régimen en esa mesa de negociación, hay que recordar que esta mesa ya ha tenido interrupciones. De hecho, estuvo interrumpida por cerca de un año y se ha reentablado su funcionamiento básicamente a finales del año pasado. Pero antes de eso, esta mesa pasó por una crisis donde recuerden ustedes que quien rompió o quien le dio la patada efectivamente a la negociación fue el chavismo cuando no le consintieron la idea de que Alex Saab fuese integrado como parte de la comisión negociadora del régimen allí en la mesa. Eso mantuvo en suspenso estas supuestas conversaciones por cerca de un año, como les he dicho. Y luego, bueno, ya a finales de 2022 se reestructuró todo este mecanismo de engaño y se relanzó, además con el apoyo muy importante, esto no lo pierdan de vista, de un Estados Unidos que ha venido como en aterrizaje suave, ha venido como desmontando todo lo que tiene que ver con la retórica confrontacional con respecto a Maduro y que ahora más bien habla de que si Maduro se ablanda, pues ellos están dispuestos a ceder en determinadas condiciones, como por ejemplo el tema de las sanciones internacionales al Estado venezolano. Eso es lo que hemos venido viendo y bueno, ya desde entonces, finales del año pasado, esto se relanzó, fue como que el nuevo tema dentro de la agenda de los medios nacionales para hablar de la oposición. O sea, todo tenía que ver con el diálogo es maravilloso, México va muy bien, chévere Cambur Pintón. Y bueno, todo tiene que ver con apoyar esa agenda de México entre el régimen y la oposición. Sin embargo, nosotros desde este humilde espacio y otros en los que tenemos participación, siempre lo advertimos, que eso no iba para ninguna parte. De hecho, nuestro análisis general, o mi análisis general, para no hablar a títulos de grupo, era que el momento en el que se sentaba a negociar la oposición con el régimen era un momento muy malo para la oposición porque venía de un declive del gobierno interino, donde todo lo que significaba un acopio de fuerzas que se hizo para aquel momento más de 3 años, venía acusando desgaste, cansancio y no era el momento idóneo, además de que el mundo también venía acusando desgaste y cansancio con respecto a Maduro. Y si había algo que decir con respecto a cómo se sentaba la oposición en esa mesa con el régimen, es que lo hacía en condición de minusvalía. ¿Por qué? Porque tenía muchas fuerzas o muchas menos fuerzas de las que en un inicio pudo tener. Cuando Guaidó arranca el gobierno interino y se monta todo el programa de sanciones y se monta todo el tema de la retórica de los partidos de oposición en Venezuela contra el régimen, eso fue un clímax. Ese fue un pico dentro del momentum de la oposición en Venezuela y era un momento en el que el chavismo se veía más bien alicaído, quizá solo en apariencia, quizá el chavismo siempre estuvo fuerte. Bueno, el 30 de abril del año 2019 demuestra que el chavismo nunca perdió el apoyo militar, más allá de que se comprometieron unas alianzas allí, y que luego no se cumplieron. Todo eso ha dado conversación en estos días, por cierto, con la reaparición pública de Leopoldo López acusando a sus congéneres de haberle tendido esta y otra zancadilla, pero lo cierto es que en aquel momento había un clímax dentro de la oposición, un clímax que se ha venido de alguna manera diluyendo.
sentarte en una mesa de negociación cuando tú estás en tu peor momento y tu adversario más bien ha ganado posiciones, es muy claro el outcome o el resultado que tú vas a sacar de allí. Vas a tener un resultado que no es el mejor para ti y va a ser siempre mejor para tu adversario. De manera que esto es lógica básica y desde un punto de vista de la entrada a esa mesa de negociación, era muy evidente que estábamos en una condición de minusvalía. Como les he dicho, esa es me parece que es la palabra que describe muy bien esto y que no había cómo esperar que las cosas mejorasen para la oposición en esta mesa, ¿no? Bueno, eso fue de alguna manera reestructurado al finales del año pasado. Se hizo una especie de facelifting o de lavado de cara de lo que tiene que ver con el relanzamiento de esa mesa. Se nos vendió como la quinta Pepsi-Cola del desierto y bueno, y aquí estamos otra vez. En una posición donde convenientemente el chavismo ya dice que está obstinado, dice Jorge Rodríguez, a título de jefe de la negociación por el lado chavista. Y además dice que no le han cumplido. Oye, y yo creo que hay al menos, y por eso estoy haciendo este video, hay al menos 4 aspectos en los que ya el chavismo ha avanzado y si bien esto quizá no estuviese comprometido en una agenda por escrito en México, son aspectos en los que el chavismo ha ganado, le ha ganado a la oposición, le ha quitado a la oposición en esa mesa. La oposición hasta este momento no ha sacado nada, pero escúchese bien, nada de la mesa de México. Allí debe haber unas promesas de que van a habilitar políticamente unos candidatos, unas tarjetas de partido, de que le van a dar unas medios condiciones electorales para que se metan en todo este juego y todo lo demás, pero desde el punto de vista del hoy, la oposición no ha sacado absolutamente nada del diálogo de México. Y quien pueda decir lo contrario, que me lo demuestre. Porque si queremos irnos hacia la acera de lo no político o de lo que escapa del tema político partidista y nos vamos, por ejemplo, al asunto de los presos políticos, el asunto de los presos políticos no ha avanzado ni en 1 milímetro en la mesa de México. No se ha soltado a ningún preso político por el tema de la mesa de México. No se ha dado garantías de que no se va a perseguir a nadie por la mesa de México. No se ha avanzado en el tema de la libertad de expresión en Venezuela con reapertura de medios, por ejemplo, con cese al hostigamiento a periodistas y a gente que disiente en Venezuela, ni en 1 milímetro. O sea, no hay un aspecto al día de hoy que quienes somos contrarios al chavismo podamos recalcar como un aspecto en el que se haya avanzado favorable a nosotros dentro de esa supuesta negociación en México. Yo les decía que hay al menos 4 aristas o 4 aspectos en los que sí ha avanzado el chavismo. Yo quiero comenzar por el más importante, el primero. Lo más importante, y esta es una tesis en parte de Daniel Lara, es que el desmontaje del gobierno interino es una realidad. Al punto que ya los Estados Unidos lo ha anunciado con bombo y platillo, claro, echándole un poquito de mermelada y diciendo que ellos quizá no comparten la decisión de salir de Guaidó, pero que la respetan, ¿eh? Y que ellos entienden a la oposición venezolana, pero la realidad es que esa oposición venezolana ha salido de Guaidó. Eso se ha producido en las últimas 2 semanas. Hemos tenido con el final del año un fin de ciclo también para Guaidó y para el gobierno interino. Y estamos en este momento en una incertidumbre donde no se sabe muy bien cómo va a jugar la comunidad internacional. Esa es la realidad, más allá de los comunicados de Estados Unidos o de la Unión Europea. Cómo va a jugar la comunidad internacional en el sentido de promover una conexión con Venezuela. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser esta junta directiva de estas 3 mujeres que designó la Asamblea Nacional de 2015? Se van a entender informalmente con los jefes de los partidos, se van a entender con María Corina Machado, porque ven que María Corina avanza por encima de los partidos y que es una realidad. Se van a entender con otros actores, no se van a entender con nadie, van a dejar esto así. Es una incertidumbre, pero la realidad es que al chavismo, que le interesaba terminar de liquidar la película del gobierno interino, lo ha logrado. Y me da la impresión de que, como dice Daniel Lara, todo esto ha salido de la propia mesa de México. O sea, esto ha sido convenido en México que paulatinamente se iba a desmontar el gobierno interino hasta un punto donde, bueno, los partidos que le habían dado sostén político por casi 4 años le iban a sacar la silla a Guaidó. Ese es el primer aspecto y me parece que es el fundamental porque eso cambia la narrativa en Venezuela. Ya una vez que tú no tienes un tal presidente interino, los medios internacionales, las compañías del mundo, todo lo que tiene que ver con los agentes externos que se aproximan al caso Venezuela, van a ver a Venezuela de manera distinta. Ya no está un tema de conflicto de poderes. Ya no es que hay un presidente y hay otro presidente. Ya se supone que es Maduro y ya. Estos efectos de cómo se vende esto ante la comunidad internacional.
No vamos a entrar aquí si es que yo estoy de acuerdo con Maduro. Obviamente yo no estoy de acuerdo con Maduro y obviamente yo tampoco estoy de acuerdo con Guaidó. Pero ese es otro tema. El tema es de realidades políticas y las realidades políticas marcan que los agentes externos ahora no van a tener que lidiar con la disonancia cognitiva de decir, bueno, pero este señor dice que es presidente y el otro también dice que es presidente. Y esto tiene la anuencia de los Estados Unidos, que es muy importante. El segundo aspecto fundamental tiene que ver con el tema petrolero. Y es más que evidente que en esto se ha avanzado en el diálogo de México. Esto sí es explícito. O sea, en México se ha dicho que el tema petrolero, y esto lo ha dicho fundamentalmente los Estados Unidos, está dentro de la agenda. Esto al punto de que inmediatamente cuando se estaban haciendo las conversaciones, creo que una de las últimas rondas de reuniones que se hicieron el año pasado, salía la nueva licencia de los Estados Unidos para Chevron, que en efecto ya había sido renovada varias veces, pero esta era renovada nuevamente y además teníamos noticias de reuniones en Caracas entre Maduro o representantes de Maduro y cabilderos petroleros de los Estados Unidos, estos encomenderos que mandan pues a hablar de negocios y no más que de business. Y además hemos tenido recientemente una realidad que es incontrovertible y que tiene que ver con que se cifraba en torno a los 250,000 barriles la cantidad de barriles petroleros que justamente eran enviados por Chevron desde Venezuela a los Estados Unidos. O sea, aquí se ha restablecido el tema de cierto flujo petrolero de Venezuela hacia los Estados Unidos y eso es producto directa o indirectamente, yo diría más directa que indirectamente, de la mesa en México. Esto se ha convenido y esto tiene que ver con el tema del dinero y de lo que representa el dinero en los Estados Unidos en la política, donde a veces no hay ideologías, donde a veces no importan los pensamientos, sino que lo que importa es respetar los balances económicos de las empresas. Y eso mueve la política en los Estados Unidos. Yo tengo la tesis particular de que los cabilderos del mundo energético, del mundo del petróleo, le han vuelto la vida imposible a Biden y le han vuelto la vida imposible incluso al Partido Republicano también, a propósito de una realidad. Bueno, van 4 años, ustedes tenían allí un señor que lo estaban apuntando como presidente interino, el tipo no ha podido tumbar a Maduro, yo necesito ver retorno de mi inversión. Y en Venezuela hay cierta inversión importante de empresas petroleras de los Estados Unidos, como por ejemplo Chevron. Entonces, eso es muy relevante y eso es una realidad. En ese aspecto ya el chavismo avanzó. El tercer aspecto, que no deja de ser importante, y volvemos al campo político, traspasando ya o dejando atrás el tema del dinero y del sector energético, tiene que ver con que el diálogo de México, queriéndolo o no, ha entubado a toda la oposición, pero óigase bien, toda la oposición, toda, la radical, la más moderada, la colaboracionista. Si ustedes hacen un paneo al día de hoy de todas las oposiciones que tienen algún liderazgo político que quieren proyectar como presidenciable o como que eventualmente puede ser presidente de este país, toda, desde Bernabé Gutiérrez hasta mi querida María Corina Machado, todo ese abanico, y no estoy queriendo decir que todos son iguales, pero hay una condición que al día de hoy los iguala a todos, y es que ninguno está poniendo en discusión la participación en las elecciones de 2024. Elecciones entre comillas, elecciones que ustedes saben o a las que ustedes saben que yo no me siento ganado o llamado a votar, porque yo no creo que el sistema electoral en Venezuela sea confiable como para que nosotros seamos pendejos y volvamos a creer que montándonos en una simple campaña electoral con técnicas de mercadotecnia, con jingles, con spots publicitarios y con todo este tipo de cosas, nosotros vayamos a lograr el objetivo, que no es que María Corina sea candidata o que Enrique Capriles sea candidato. No, nuestro objetivo, creo yo, el que tenemos la mayoría de las personas acá, es que el chavismo sea desplazado del poder efectivamente, en lo inmediato. No en el año 2030, no en el año 2036, no. Que sea desplazado del poder lo antes posible. Entonces, eso no está, para mí no es un mecanismo válido de lucha, no es un mecanismo que realmente vaya a dar ese resultado, el montarse dentro de esta campaña electoral tan bonita que se ha montado todos estos días y todo lo demás. No lo veo por ninguna parte. Pero la realidad nos habla de que todo ese liderazgo político sí se ha montado en esa narrativa. Desde los más colaboracionistas hasta quienes se planteaban ayer como más rupturistas al proceso. Y digo que no son iguales quizás en sus pensamientos, en su forma de ser,
Pero en este momento todos están compartiendo la narrativa electoral como la única que en lo inmediato es válida para enfrentar al régimen. ¿Por qué no hay otra? Es lo que te van a decir todos. Es que no tenemos otra alternativa, no hay más que hacer, etc. El caso es que esto es producto también del diálogo de México. El aplacar pasiones, el montarse en una mesa donde, bueno, tú has llegado derrotado, como les decía al principio, donde has llegado en minusvalía, donde has llegado en tu peor momento, obviamente te va a llevar a ceder y a entregarte hacia lo que te planteen, porque no tienes otra. Y eso es lo que ha pasado con la oposición venezolana. Al día de hoy, la oposición venezolana no le ha quedado otra que entregarse al cuento electoral. Cuando muchos de ellos saben, y yo estoy seguro que de esto lo conoce perfectamente María Corina, que lo más probable es que ese juego electoral sea tramposo, que no vaya a conducir a nada, pero bueno, dentro de todo parece aparecer otra vez la frase de ¿y entonces qué hacemos? Porque no hay otra. Esa es una consecuencia en la que básicamente, yo podría decirlo claramente, el chavismo ha obtenido una victoria. El chavismo le interesaba vender el relato electoral y normalizar electoralmente a Venezuela, y con esto lo han logrado. Han logrado hacer que pues toda la oposición se meta en el tubo electoral. La última condición o el último aspecto que me parece relevante de por qué el chavismo ha avanzado en el tema de México, independientemente de que ahora Jorge Rodríguez se vuelva loco y empiece a hacerse la víctima, y diga que bueno, que está obstinado, que no aguanta, imagínense ustedes, las presiones y todo lo demás, tiene que ver con el hecho mismo de ganar tiempo. O sea, el diálogo de México, imagínense cuánto tiene. Si tuvo un año suspendido, se acaba de retomar a finales del 2022. Estamos hablando de un proceso que tiene casi 2 años, o creo que 2 años si lo redondeamos todo. Ese es un proceso que si ustedes lo evalúan solamente en estos 2 años, no ha dado nada en términos de avance para la oposición. Como no ha dado nada, les decía yo, casi que como un adelanto de lo que iba a ser el video, ninguno de los procesos de diálogo en 15 o 20 años, casi 20 años, vamos para 20 años ya, si ponemos como punto de partida la negociación de cara al referendo revocatorio del año 2004. No ha dado nada este proceso de México, pero para el chavismo sí le ha permitido lo que le permiten todos estos procesos de diálogo siempre, y es seguir avanzando y seguir ganando tiempo, quemando días, quemando horas, quemando semanas y quemando años. Estamos hablando de un Maduro que se planteaba desde la voz de Enrique Capriles como un mientras tanto, el mientras tanto más largo de la historia. Ya vamos para más de 10 años con Maduro en el poder. Maduro entró en el poder en el año 2013. Estamos hablando de una cosa que la oposición vendía como transitoria, y miren cómo vamos. Entonces, estos procesos siempre, eso es una regla escrita esa regla, siempre estos procesos van a llevar a que el chavismo gane tiempo. Y otra vez acá lo han logrado. Si te gusta este contenido, suscríbete a mi cuenta en Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/neoadolfo. Con tu apoyo obtienes beneficios, recompensas que obtienen mis suscriptores en Patreon, pero además estás apoyando el trabajo que hago en este canal, esta divulgación, estos análisis, mis opiniones, las estás apoyando para que así lleguen a muchas más personas y el trabajo sea sostenible en el tiempo. Además puedes apoyar este canal con un enlace en PayPal directo que lo dejo allí en la descripción de este video. Y además agradezco a toda la gente que se suscribe a mi canal, que le da like a los videos, que activa la campanita y así está pendiente de cada vez que subo nuevo material al canal. Y bueno, a toda la gente que también comenta y difunde estos contenidos en sus redes sociales. Yo no tengo mucho más que decir por ahora, pero sí les tengo que decir que seguramente nos veremos en un próximo analizando más cosas de estas que ocurren en la turbia política venezolana y también del mundo, ¿por qué no? Hasta la próxima.